Noticias de última hora, preste mucha atención. Dos cárceles de máxima seguridad, una en Pastaza y otra en Santa Elena, entre las acciones del Plan Fénix que prevé el gobierno. La ministra Mónica Palencia explicó los detalles en los que se enfoca este plan de seguridad nacional. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, informó que dentro del Plan Fénix se contempla la construcción de cárceles de máxima seguridad en Pastaza y Santa Elena. Las declaraciones se dieron en medio de una rueda de prensa desde la Comandancia de Policía, en el norte de Quito. De momento estas serían las primeras localidades en las que se iniciaría la construcción de centros penitenciarios que cuenten con nuevas medidas de seguridad y vigilancia. Sin embargo, agregó que no es una decisión final, pues todavía se mantiene un análisis y se debe conseguir los fondos de financiamiento. Palencia también agregó que estas no serían las únicas cárceles a construirse, en el plan que tienen también se establece la construcción de otras cárceles de intermedia seguridad. La ministra declaró que un factor importante es la reconfiguración de la población carcelaria para tomar el control por completo. Con la dirección de Luis Aldumbide dijo que se ha iniciado la reestructuración del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI. Dentro del Plan Fénix, la ministra también respondió que parte de inteligencia estratégica, inteligencia táctica e inteligencia operativa. Aseguró que están trabajando en todos los niveles que tienen que relación con la seguridad. A su juicio, la falta de contención ha puesto al país en una situación crítica y de momento estarían en una etapa de reacción. Las unidades de seguridad trabajan en una etapa de prevención, esta debe actuar al mismo tiempo que en la etapa de reacción contra el delito, explicó la ministra. Pero, ¿qué conlleva la etapa de prevención? Palencia indicó que consiste en la transformación de zonas, recuperar el espacio urbano y recuperar el sentido de ciudadanía responsable. Por ejemplo, citó a Durán como una de las zonas donde ha iniciado este plan junto al gobierno municipal. Para ejecutar los planes se necesitan recursos, sobre esto agregó que el financiamiento se está logrando a través de pedidos a las empresas con el adelanto de ventas. Ya han recibido la donación de un terreno para la construcción de un cuartel intermedio, sin embargo, todavía no se cuenta con los recursos para esto. Palencia destacó que junto al alcalde de Guayaquil están trabajando en mesas técnicas para la recuperación de una zona en concreto. No se anunció la zona por motivos de seguridad. Ministra del Interior, acompañado del comandante de la policía, anunciaron la liberación del ex cónsul de Reino Unido que fue secuestrado el pasado 16 de diciembre en una de sus propiedades campestres en la provincia de Los Ríos. La liberación se dio esta madrugada en la provincia de Manabí, donde hay 9 personas detenidas y afortunadamente, según el comandante de la policía, Colin Armstrong, el ex cónsul de Reino Unido se encuentra en buenas condiciones. Escuchemos. Se ha procedido a la aprehensión de 9 ciudadanos que, de acuerdo a las primeras investigaciones, presumiblemente ellos participaron en este hecho criminal. 1 es de nacionalidad extranjera, 8 son de nacionalidad ecuatoriana y 3 de estos 8 tienen antecedentes. Aparte de eso, al momento que la Policía Nacional realizó más de 30 allanamientos a diferentes casas, se encontró en estos domicilios 5 granadas, 6 armas de fuego, 1.500 municiones, mechas detonantes 30, alimentadoras 4, 2 vehículos con los cuales también participaron en este evento. Y bien, aquí también la ministra de Gobierno se refirió a la situación del ex vicepresidente Jorge Glass y manifestó que no hay ningún acuerdo con ninguna bancada de la Asamblea Nacional con respecto a los rumores que se han estado dando en estas últimas horas. Escuchemos. Me parece totalmente absurdo, injusto e intolerable que se haya hecho cualquier mención a un acuerdo por impunidad. El Gobierno Nacional demostró ya con los votos en la Asamblea Nacional que tiene el respaldo, con 107 votos, 80% de los asambleístas para tomar decisiones en este país. Así es, fue enfática en manifestar que no hay ningún acuerdo político y que esto se está manejando netamente a niveles diplomáticos. También reiteró que no van a permitir que haya ninguna evasión legal ni judicial por parte del ex vicepresidente Jorge Glass. En más noticias, el ministro de Economía dice, todos tenemos que pagar parte de la cuenta para sacar adelante este país. Juan Carlos Vega estuvo en Guayaquil con los viceministros de Economía y Finanzas para exponer la situación de las cuentas fiscales. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo tiene contento al gobierno y aunque el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dijo que están conscientes de los problemas que ya enfrentan los sectores productivos en materia de inseguridad y sus nuevas preocupaciones por la reforma tributaria, señaló que todos tenemos que pagar parte de la cuenta para sacar adelante este país. Lo dijo este miércoles, 20 de diciembre durante un conversatorio en Guayaquil, en donde también expuso sobre la situación económica que atraviesa el país.
El ministro aseguró que comprende que actualmente los empresarios tienen muchos costos extraordinarios para implementar la seguridad, para lo cual considera que teniendo un esquema mucho más articulado en el gobierno esos costos y esos esfuerzos individuales tendrán que ir desapareciendo. Creo que es un tema que hay que resolverlo inmediatamente para que las empresas tengan la confianza de seguir contratando, de seguir creciendo, de seguir invirtiendo en base a las nuevas oportunidades en términos de zonas francas, las alianzas públicas-privadas que abre la nueva ley al sector privado. Los exportadores han rechazado la creación de la autorretención. Pero el tema es que todos tenemos que pagar parte de la cuenta para sacar adelante este país, aunque no están 100% felices con esos temas, yo creo que ellos entienden y nos van a apoyar, enfatizó Vega. En más noticias. Gobierno va tras el dinero de grupos criminales, sicario que no cobra, sicario que no mata. La ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que la persecución del delito no solo es en las calles, es también en el financiamiento. El gobierno nacional se ha propuesto perseguir el dinero que financia las estructuras criminales que operan en el país, como una medida para combatir los hechos delictivos y la escalada de violencia en Ecuador. La persecución del delito no solo es en las calles, es también en el financiamiento, expresó la ministra del Interior, Mónica Palencia, en una rueda de prensa este miércoles 20 de diciembre de 2023, en la que se informó sobre la liberación del empresario Kool Inanstrom. Palencia explicó que en la actualidad, la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, se ocupa del seguimiento del dinero, pero principalmente en los delitos de lavado de activos. Pero desde ahora se ocupará también de perseguir el dinero que pretenda financiar a estructuras ilegales. El plan consiste en que todas las instituciones involucradas trabajen de forma coordinada en el seguimiento del dinero de las estructuras criminales, indicó Palencia. Un representante de la UAFE trabajará físicamente junto a un representante del Servicio de Rentas Internas para cruzar información en tiempo real sobre el pago de tributos, delitos tributarios y el manejo del dinero en efectivo, detalló la ministra. En ese equipo también estará personal de inteligencia financiera de la policía y un equipo de aduanas del Ecuador. Además, el objetivo es que, a futuro, a esta iniciativa se sumen instituciones financieras privadas. Pero el plan va más allá. El gobierno aspira a terminar la práctica de las facturas de consumidor final para que no haya tráfico de dinero ilícito en el país, anticipó la ministra. El lavado de activos es un delito que busca el ocultamiento del dinero que generan otras actividades delictivas como el narcotráfico o la corrupción. Solo en lo que va de 2023, se detectaron cerca de $285 millones americanos de lavado de activos, informó a Primicias Roberto Andrade, exdirector de la UAFE. Ecuador todavía enfrenta retos en la lucha contra ese delito, según la última evaluación del Gafilat, publicada en 2023. Pero la situación podría haber empeorado, por el crecimiento del crimen organizado en Ecuador. En más noticias. Fiscal Salazar se defiende ante la demanda que impulsa Xavier J. Xavier aparece en los chats de Leandro Norero, que la Fiscalía liberó y que son parte de la investigación en el caso Metástasis. Xavier J., uno de los procesados por corrupción hospitalaria y quien aparece en los chats del narcotraficante Leandro Norero, anunció que iniciará acciones legales contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en Estados Unidos. La Fiscalía publicó este miércoles, 20 de diciembre, una carta que la defensa de Xavier J. envió a Salazar, en la que se le informa sobre la demanda por difamación que se pretende iniciar en su contra. En los últimos días, usted apareció en CNN TV y lo acusó, a Xavier J., de estar involucrado en el asesinato de un candidato presidencial llamado Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia. Esta es una acusación evidentemente falsa, dice la carta. De conformidad con el Estatuto de Florida, usted tiene 5 días para retractarse de estas declaraciones difamatorias. Tenga en cuenta que esto no la exime de una demanda por difamación, menciona el documento. Fiscalía responde a las amenazas en sus redes sociales. La Fiscalía respondió a las amenazas de la defensa técnica de Xavier J. y otros intentos de amedrentar a Diana Salazar. La Fiscalía asegura que su titular no da declaraciones sobre hechos que no se pueden probar en los tribunales. Añade que la institución ha solicitado audiencia de vinculación en el caso Metástasis para las personas que huyeron del país debido a las filtraciones que se efectuaron el día de los operativos. La fiscal Salazar también respondió en su cuenta de X, nuevos intentos de amedrentamiento que no sorprenden, y reiteró que la Fiscalía sustenta sus procesos de manera técnica y no detendrá su trabajo por amenazas de ningún tipo.
Ahora les contamos que la presidenta de la Corte Provincial del Guayas asegura que mostrarse sorprendida por el vínculo entre una funcionaria de su despacho y Leandro Norero, en tanto que la alcaldesa de Simón Bolívar se desmarca de los señalamientos tras ser mencionada en conversaciones de alias El Patrón. Tras ser referida, llegó a la Corte Provincial del Guayas a trabajar directamente con su presidenta. Mayra Salazar fue contratada bajo la figura de servicios prestados, luego como funcionaria del Consejo de la Judicatura encargada de la comunicación. Hoy es una de las procesadas por el caso Metástasis, pues conversaciones que mantuvo con Leandro Norero demuestran, según Fiscalía, que era su operadora. Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial del Guayas, dice sentirse asombrada por lo que hoy se conoce. Lo que ella hacía eran absolutamente desconocidos por mi persona. Junto a ella, Salazar viajó en 2 ocasiones fuera del país, a Colombia y a Estados Unidos, como delegadas de la Corte Provincial del Guayas en actos protocolarios. Una cercanía que hoy, mirando hacia atrás, dice, le preocupa. Incluso poniendo en riesgo mi vida, puesto que ella sabía todos los pasos a donde yo me dirigía, llevaba los actos protocolarios. Parte de los chats revelados por Fiscalía demuestran que Salazar seguía de cerca los temas legislativos. 1 de septiembre de 2022, Leandro Norero le escribe: ese Villa me tiene harto. Salazar le responde: a mí también me tiene harta. Según Ronnie, sí tenemos los votos. Se refiere al asambleísta Ronnie Aliaga. En contexto, el proceso de juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, que impulsaba el correísmo. Pero no es de lo único que conversaban. 9 de agosto de 2022, Salazar escribe: hay que llevar buses para traer 100 personas. Tengo que mandar a hacer banderas y hacerle el entrenamiento para que no hable tonteras. Norero responde y Salazar contesta: esa man es loca. ¿Qué cree que haga por la alcaldía? El fin de semana estuve en Simón Bolívar. Aunque no crea, esa gente la quiere. Ya una vez sentada en la alcaldía, hay que adiestrarla. Se refieren a María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar por la Revolución Ciudadana. Ella se desmarca de los señalamientos. Mayra fue contratada en el 2021 como relacionista pública y nada más. Y en ese tiempo yo no era candidata. Que terceras personas hablen de mí no constituye delito. Si la información fuera cierta, estuviera vinculada en algún proceso penal. En su explicación hace referencia a que conoce a Mayra Salazar por las actividades de su fundación, una que aparece mencionada en los chats, cuando Norero y Salazar conversan sobre ingresar juguetes a prisión, ahí donde esta fundación realizaba talleres. El ex vicepresidente Jorge Glass y el narcotraficante Leandro Norero compartían un mismo abogado, Cristian Romero, procesado en el caso Metástasis, quien ha ofrecido cooperar a cambio de beneficios. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no se dejará condicionar. Acogerse a un procedimiento abreviado, lo que implica aceptar su participación en el delito de delincuencia organizada, es lo que el abogado Cristian Romero le ha planteado a la Fiscalía, una vez que se supo parte de la lista de procesados en el caso Metástasis. Está libre. En el operativo no pudo ser localizado. Ante su propuesta, la fiscal ha sido enfática. No accederá a las condiciones de Romero. Ha venido a pedir 20 meses y estar en la cárcel 4, por Dios. Los procesados, los delincuentes no vienen a someter a la justicia. Él tendrá que someterse a las condiciones que la Fiscalía lo establezca. En la estructura que Fiscalía investiga, Cristian Romero tiene el alias de Global Pax y junto con otros juristas integraban un chat grupal con el narcotraficante Leandro Norero. En ello se revela la cercanía de Norero a través de su abogado y un operador, con magistrados de la Corte Nacional de Justicia, entre ellos Wilman Terán, de por medio la evidencia de reuniones y llamadas. Norero buscaba un habeas corpus favorable para su círculo familiar en la Corte Nacional de Justicia, a cambio de 450 abdominales, que es como Fiscalía dice, se refieren a $450,000. Terán no sería el único involucrado. Al señor juez Luis Rivera. ¿Quién es el señor juez Luis Rivera? Y es que no estoy atacando. Ahora nosotros podemos hablar con evidencia. Él era uno de los jueces que también estaba direccionando, asesorando al señor Leandro Norero. Y que decían, había ofrecido revisar el expediente y que más bien le daba tranquilidad y le decía, tranquilo hermano, porque al final del día este caso sube a la Corte Nacional. ¿Cómo va a subir? En casación. Y ellos le iban a garantizar la impunidad. En la lista de clientes de alias Global Pax constan Jacobo Bucaram, Leandro Norero, Jorge Glass. No es la primera vez que el ex vicepresidente comparte defensa con capos de la droga. Harrison Salcedo fue uno de ellos también. Defendía a alias Rasquiña y hoy se sabe, fue asesinado por disposición de Leandro Norero, alias El Patrón, según chats en poder de la Fiscalía. Habría pagado $250,000 al juez Curipayo de Santo Domingo por la liberación de Jorge Glass en noviembre de 2022. Romero hacía gala de sus contactos y le contaba a Norero que a través de ese juez, también procesado por el caso Metástasis, habían logrado la liberación de al menos 60 detenidos. Y como si las conexiones no fueran pocas, hoy Romero en este caso comparte abogado con Daniel Salcedo Bonilla.